Santo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a hablar de la conciencia. Ustedes han escuchado hablar de esa palabra, ¿verdad que sí, hermano? La conciencia, dicen algunos ahí, tiene la conciencia negra el fulano. Que se vaya yo no sé dónde con su cochina conciencia. La pregunta es, amén. La pregunta es, hermanos, la palabra conciencia, ¿ustedes creen de que está en la Biblia o es algo que se dice por ahí? ¿Qué piensa usted, hermano? Este es un dicho, pues. Es un dicho, bien. ¿Qué dice la hermana? ¿Cómo se llama la hermana? La hermana auxiliadora. ¿La palabra conciencia es un dicho o está en la Biblia? Exactamente si está en la Biblia, pero la gente dice, el peso sobre tu conciencia. Va el peso sobre tu conciencia. Ah, es otra palabra de dicho. Pero bien, hermano, yo creo que todo, hermano, es que de eso depende lo que aprendamos en la clase. Y a mí me gustaba cuando oía al hermano Luis, hermano, participando, porque yo me hacía una idea del hermano Luis en el colegio, cómo era. Luis, ya era aquellos que salían adelante y contestaba, hermano. Y no importa si sabemos o no sabemos, y después miramos de que no era, la respuesta no era, lo importante es que estamos participando. Amén. ¿Qué dice la hermana Elsa? ¿La conciencia es bíblico o es un dicho nada más? Es un dicho. Ok. La hermana Kenia, ¿qué dice? ¿Es bíblico o es un dicho? ¿Qué significa eso, hermana Kenia? No tengo idea. ¿Qué dice el hermano Jerónimo? La conciencia la tenemos cada uno, nosotros los seres humanos, pero sí, verdaderamente estamos con Cristo. Esa conciencia, verdaderamente estamos con Cristo. Porque la conciencia no es cualquiera que la tiene para el otro hermano y para el otro hermano. Sino la conciencia tenemos que tenerla, pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, verdaderamente. Ese es mi concepto. El hermano Jerónimo dice que no todos tenemos conciencia, en pocas palabras, ¿verdad? El que tiene a Cristo tiene conciencia, el que no lo tiene, no tiene la conciencia. Es así, lo que el hermano nos está diciendo. ¿Qué dice el hermano Jeffrey? ¿Es bíblico? ¿Es un dicho? ¿Qué es de la conciencia? ¿Qué se imagina de la conciencia? No sé, pero yo digo que sí es bíblico, me parece. Ok. El hermano Jeffrey dice que le parece que está en la Biblia, no está seguro, sí. pero ahí vamos. ¿Qué dice la niña? Ni idea, mi amor. ¿Qué dice el hermano Luis? ¿Es bíblico o es un dicho, hermano Luis? Pues hasta hoy que estamos en estos estudios, hermano, yo nunca he estado estudiando esta palabra, pero nunca he llegado hasta allí. No sé si será que esté aquí o un dicho normal que de este mundo, porque lo que es de este mundo es del mundo y lo que es de Dios que yo no sé realmente es bíblico o es mundo. Amén. El hermano Luis dice que no está seguro, no sabe si es bíblico o no, en pocas palabras. La niña de rosado, ¿cómo se llama esta niña? ¿Quién dice? ¿Es un dicho la conciencia o sí tenemos conciencia? ¿Qué dice la niña? ¿Tenemos conciencia o no tenemos conciencia? ¿No sabe? ¿Qué dice la hermana Joheidi? Que sí, porque hay un pasaje de la Biblia, pero no sé en dónde está, que dice que mayor es Dios que nuestra conciencia. Eso sí, como andamos nosotros lo examinamos. Sí, está en la Biblia entonces. Sí, está en la Biblia. Bueno, ¿qué dice Linda? A ver, Linda, ¿tenemos conciencia o no tenemos conciencia? No tenemos conciencia, qué bárbaro, no tenemos conciencia. ¿Qué dice la hermana Berta? ¿La palabra tenemos conciencia, la conciencia es bíblico o es un dicho? Para mí es que sale en la Biblia porque la conciencia es la que nos acusa. Amén. Entonces, hermano, ahí donde están. Ah, la hermana Mercedes está llegando. Falta ella, oye, la hermana no quiere que se quede sin contestar. Estamos hablando de la conciencia. Que si esa palabra que escuchamos ahí, que tener la conciencia negra, que vete allá la cochinada con tu cochina conciencia y entonces, si la palabra conciencia está en la Biblia o es un dicho. Es un dicho. Es un dicho. Entonces la mayoría de nosotros, o sea, la mayoría de ustedes me están diciendo que es un dicho. Después dice el hermano que sabe la Biblia y no lo ha escuchado nunca que en la Biblia esté la palabra conciencia. Bien, vamos a estar hablando, ¿verdad?, de este tema. Lo importante, hermano, por eso es que me gusta que participen, porque así yo me doy cuenta cómo estamos, en qué terreno estamos parados. Estos temas, la idea es de que aprendamos.
porque es verdad, hermano, de repente yo me he encontrado con personas, hermano, yo nunca había escuchado ese texto en la Biblia. Pero vamos a ver, vamos a hablar de la conciencia. ¿Qué nos dice la Biblia de la conciencia? La palabra conciencia está en la Biblia. Si no lo has escuchado, si no lo has leído, hermano, bueno, es que la Biblia es tan grande que yo tampoco, hay cosas que yo tampoco las he visto en la Biblia. Porque como no me las sé todas, pues entonces, ahora, si sabemos de que la conciencia está ahí, ahora, ¿dónde estará la conciencia? O sea, ¿de qué estamos formados nosotros? ¿Qué dice la Biblia? ¿Somos cuerpo y alma? Nada más. ¿Qué somos nosotros? A ver, ¿está bien? Dígame entonces. Espíritu, alma y cuerpo, estamos nosotros conformados por espíritu, alma y cuerpo. Esos son los componentes. De eso Dios nos hizo a nosotros. Ahora, la otra pregunta es, entonces, si tenemos conciencia, si es bíblica la conciencia, ¿dónde va la conciencia? Porque cada uno de nuestros componentes tenemos una función. El cuerpo tiene una función, el alma tiene una función, el espíritu tiene una función. Entonces, para que vayamos llegando, por ejemplo, para que nos vayamos haciendo una idea, ¿cuáles son las funciones del cuerpo? Ajá. ¿Quién recuerda las funciones del cuerpo? Las funciones, tenemos 5 sentidos ahí, a ver, menciónemelos. ¿Verdad? A ver, recuerden lo que estudiaron. Tenemos el olfato, el gusto, el tacto, la audición y la visión, ¿verdad? Son las funciones de lo que es el cuerpo. Si tenemos el alma, porque estamos hechos de 3, bíblicamente dice que el Dios de paz, dice la palabra de Dios, os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Significa que tenemos 3 elementos que somos formados. Ahora, dentro del alma, tenemos las funciones del alma son las emociones, los sentimientos y la voluntad. Vamos a ver, hermanos, bíblicamente, usted me dice, ¿eso está en la Biblia? Claro, en la Biblia está que a ver, yo les pregunto algo. Cuando hablamos de tristeza, por ejemplo, cuando el hermano dice estoy triste, ¿qué cree que es lo que se pone triste? ¿Se pone triste el alma? ¿Se pone triste el espíritu? ¿Se pone triste uno en su cuerpo? ¿Qué dice usted? Bueno, la tristeza viene de algo que a uno le sucede, de algo descontrolante. Pero el alma no puede estar triste. Nosotros, en el ser de nosotros, lo sentimos triste, pero el alma no está triste. Atento, porque van a preguntar a ustedes, ¿qué es lo que se pone triste? Dice el hermano de que el alma no se puede poner triste. Somos nosotros los que nos ponemos tristes. ¿Qué dice la hermana? A ver, hermanita, aquí vamos de aquí a este lado. ¿Qué se pone triste? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? No, el cuerpo no. Ajá. Podemos decir que a veces pues decimos, tenemos triste el corazón pues porque se nos rompe el corazón si a alguien familiar le pasó algo o se nos va pues. Entonces nosotros nos quedamos tristes, pero decimos el corazón, me rompió el corazón porque se fue alguien sí, que uno quería. Y cuando uno quiere, lo quiere de corazón. Bien, ¿qué dice la hermana Elsa? Igual como ella. Ok, ¿qué dice la hermana Kenia? Igual como ella dice también. ¿Ah? ¿Qué dice la hermana Kenia? ¿Dónde se pone? Cuando usted está triste, ¿qué cree? ¿Por qué está? No es porque está triste, porque hay muchos motivos de ponerse triste. También pero, la mente y el corazón. ¿qué se pone triste? Su espíritu se pone triste. Ok, hermana, eso es lo que piensa. A ver, ¿qué dice la hermana Mercedes? ¿Qué es lo que se pone triste? Corazón, la mente, se enferma uno porque ya de la tristeza de ver que alguien está enfermo, no levante la cama o se ha perdido un ser querido, entonces uno se pone triste, su corazón, su mente y a través de eso hasta uno mismo se enferma. Hermano Jeffrey. Sin comentarios. Sin comentarios. Ay. Dios mío, eso me está diciendo que... Bueno, chacal. Oiga, pero bueno, porque no comento nada. A ver, que la niña pues dice que no sabe tampoco, 5, ¿verdad? 5. El hermano Luis, cuando se pone triste, hermano Luis, ¿cómo se pone triste usted? ¿En el cuerpo se le pone triste el alma? ¿Se le pone triste el espíritu? ¿Perdón? Claro, hermano. No estoy triste.
Cuando se pone triste, ¿qué es lo que se pone triste? ¿El alma, el cuerpo o el espíritu? Cuando me pongo así, me pongo caído en todo. Las tres cosas se le ponen triste: el espíritu, el alma y el cuerpo. Así. Allí a la comida, gloria a Dios. Cuando hay una tristeza, hay una alegría y hay un gozo. Cuando uno dice, no, estaba triste, pero ahora no, porque yo sé que Cristo es mi fortaleza. Ahora estoy alegre y gozoso en mi Cristo. ¿Por qué voy a estar triste? No, la tristeza para mí no existe. No existe la Dios mío, hermano, Y la existe felicidades. para otro que se la lleve, pero yo puedo leer un manejo por mi Cristo. Felicidades, hermano Luis. Ojalá ir a pasar también por allá. Por el hoyo de la aguja también. ¿Qué dice el hermano Jerónimo? Cuando la persona se pone triste, ¿qué piensa usted? ¿Se pone triste el cuerpo, el espíritu, el alma? ¿Qué se pone triste? La tristeza en nosotros los seres humanos pueden haber 5 cosas fundamentales. Usted está triste, es porque también no tiene un empleo. Este es uno, que usted se aferra al Padre Celestial, que le den un empleo, porque si vos tenés empleo, tenés alimentación a tu hogar, y hay bendiciones. Eso puede ser uno. 2, la tristeza puede ser una grande, una de ellas. Tenés que ordenar tus finanzas, como dicen los economistas. Y 3, la alegría es cuando vos buscas a Jesucristo, de corazón, y no le mentís. Hermano Jerónimo, pero ¿qué cree que se pone triste? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? El alma. El alma. Ajá. ¿Qué dice? ¿No sé si quiere participar la niña? ¿Qué se pone triste? No tiene idea. Hermana Yuheidi, ¿qué se pone triste? El espíritu, dice hermano Yuheidi, se pone triste. Linda, ¿qué piensa? ¿El espíritu, el alma o el cuerpo? ¿Qué se pone triste? ¿Qué se pone triste? ¿El alma? ¿El espíritu? ¿El cuerpo? El alma. El espíritu. El alma, ajá. Correcto, dice Berta. La hermana Yuheidi, ¿qué dijo? La hermana dijo que el espíritu de la hermana Yuheidi. Yo que es la que se pone a afligir el alma, porque cuando la persona muere y va al infierno, la que se aflige en el infierno es el alma, no el espíritu, porque regresa a Dios. Bien, vamos a la Biblia, hermano. Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 26, versículo 38. Mateo capítulo 26, versículo 38. Jesús se puso triste, hermano. Mateo capítulo 26, versículo 38. Jesús se puso triste y ahí dice, ¿qué es lo que se pone triste? Mateo capítulo 26, versículo 38. Ahí Jesús dijo, ¿qué es lo que se pone triste? A ver, ¿ya lo encontraron? Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste. A ver. ¿Qué es lo que se pone triste? El alma. Mi alma, dijo Jesús, está muy triste. Amén. Entonces, no es el cuerpo, no es el espíritu, es el alma, porque dijimos que en el alma están las emociones, en el alma están los sentimientos, en el alma está la voluntad. Entonces, el alma es la que siente. Muchas veces han escuchado ustedes algo que dijeron, me dolió hasta en lo más profundo del alma lo que me hizo eso. Sí, que yo la amaba a esa mujer, pero me hizo esto. Me dolió el alma. ¿Sí o no? Me dolió el alma. El dolor está en el alma. Los sentimientos están en el alma. Entonces, hermana, está para la cara ahora, hermana, pero esto es para que vayamos llegando. Dígame. El alma. Amén. Hermano, esto lo estaba diciendo porque tenemos que conocer las funciones de cada uno de nuestro ser. Las funciones del cuerpo, las funciones del alma y la función del espíritu. Ahora, la conciencia la tenemos una de las funciones del espíritu. La conciencia, la intuición, la comunicación, eso lo tenemos dentro de lo que es la conciencia. Pero vamos a hablar, hermano, a la luz de la palabra del Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra conciencia? Es algo que tenemos que ver, hermano. La conciencia, bueno, decíamos, es una de las funciones del espíritu, perdón. La conciencia es la que te está dictaminando cuando estás haciendo algo malo delante de la presencia de Dios. Es la conciencia la que te dice. Es la que te está diciendo si hiciste algo bueno o algo malo. Ahora,
La conciencia tiene la capacidad de discernimiento, es la que discierne, la que está discerniendo sus actitudes, está discerniendo lo que hacemos. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 22, vamos a hablar ya de la conciencia bíblicamente. Dice Romanos capítulo 14, versículo 22, para los que anotan, para cuando les hagan la pregunta en otra, ustedes ya saben, esa es la idea, tenemos que aprender. Dice Romanos: así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. ¿Y qué dice el resto, hermano? Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. ¿La cita nuevamente? Romanos capítulo 14, versículo 22. Ahí comenzamos con el primer texto, hermano, que habla de la conciencia. Dice: dichoso aquel, oiga bien esto, a quien su conciencia no lo acusa. Quiere decir que la conciencia es la que te acusa, hermano. La conciencia, pero aquí bíblicamente nos lo está diciendo. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Por eso decía, la conciencia es la que te está acusando. Por eso que le digo, porque le dicen a uno, eso pesa bajo tu conciencia, entonces por lo mismo. Y usted está diciendo, es lo que Amén. Volvemos al texto. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa. ¿Qué nos está diciendo con esto del apóstol Pablo? Porque como la conciencia es la que está, hermano, en el espíritu, el espíritu de nosotros se conecta con el Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde Dios nos habla a través del espíritu. No es a través del alma, no es a través del cuerpo, es a través del espíritu. El texto que estábamos leyendo, Romanos capítulo 14, versículo 22. A ver, vamos a otro texto que nos habla de la conciencia. Dice Romanos capítulo 9, versículo 1. A ver, hermano, usted que apunta. Romanos capítulo 9, versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dijo el apóstol Pablo. Mi conciencia, ahí vemos la palabra nuevamente, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. O sea, la conciencia, que es la que se conecta con el Espíritu Santo, la conciencia es parte del Espíritu que tenemos. Entonces, ahí, cuando se conecta, ahí se lo está confirmando, dice el apóstol Pablo, a través de su conciencia, a través del Espíritu. Y dice, en cierta ocasión el apóstol Pablo hablaba de lo que es el remordimiento de conciencia. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Le remuerde la conciencia. No le remuerde la conciencia lo que está haciendo. ¿Han escuchado esa palabra? No le remuerde la conciencia. Dijo el apóstol Pablo en el libro de Corintios, capítulo 4, versículo 4, porque aunque la conciencia no me remuerde, yo sé que la versión de ustedes, la Reina Valera puede decir, a ver, léame la Reina Valera usted. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Yo estoy leyendo acá la Nueva Versión Internacional, dice, porque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto, en el que me juzga es el Señor. ¿Qué dice la Reina Valera? 4.4, Primera de Corintios. No le trajiste la Porque aún de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me da fruta es el Señor. Amén. Habla de la mala conciencia. No porque dice, de nada tengo mala conciencia. Acá dice, la conciencia no me remuerde. O sea, si tienes mala conciencia, la conciencia te va a remorder. En la Biblia se menciona un término de conciencia de pecado. Dice el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 2, cuando estaba hablando de los sacrificios, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Vamos a ir en lo que yo quiero llegar acerca de la conciencia, hermano, porque la conciencia es la que te está diciendo cuando estás mal delante de Dios. ¿Sabían eso, hermano? Cuando estás mal delante de Dios, la conciencia es la que te lo hace saber. O sea, ese atributo que tenemos ahí en el Espíritu es la que nos hace saber. Y queda una pregunta. ¿Qué va a pasar con aquellas personas
esto surgió ahí en una pregunta en una red social y me propuse, hermanos, con la ayuda del Señor, hacer este tema. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que nunca escucharon la palabra de Dios? Yo quiero que ustedes me digan qué piensan. Aquellas, digan ahorita. Las personas que se van al infierno. Sabemos que el alma, es lo que estábamos hablando un día de eso, por eso la niña dice, el alma de las personas cuando mueren sin Cristo van al infierno. Pero la pregunta está, ¿qué va a pasar? ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué creemos que va a pasar con aquellas personas que nunca escucharon la palabra de Dios? Y que como no la escucharon, dicen algunos, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo va a juzgar Dios si nunca escucharon? ¿Qué creen ustedes, hermano? Esa persona va a tener oportunidades porque nunca le preguntaron. Entonces, esa persona se puede salvar porque nunca le escucharon, alguien no le preguntó. Ahí tenemos una opinión. Ahí, bueno, Linda, así díganos ya para así una lista. A ver, hermana Elsa, cuidado, va a decir que se le olvidó también lo que iba a decir. ¿Qué piensa? También se le olvidó. ¿Para qué dijo Linda que se le había olvidado? Bueno, yo digo que esas personas, Dios cuando los tiene que apartar, digo yo, a esas personas. Dios, si no escuchan nunca gustó de él. Pero si están en un lugar que nadie le habla de Dios, Señor, Pero usted sabe que ahorita en este tiempo, ¿quién no ha hablado de la palabra de Dios? Ya en nuestro tiempo, todo se escucha por casi de las partes. Pero hubieron tiempos pasados, no sé, tal vez dicen algunos de los incas, dicen otros que los mayas. Aunque bueno, no me consta de que los mayas no hayan escuchado porque ya estaban prediciendo que se iba a terminar el mundo en el 2012, ya estaban haciendo Como esas esas acciones. personas, como dijo usted también, ahí en China, que esas personas no creen en Dios ni nada. Hay lugares que todavía no llega la palabra. Es prohibido. Es prohibido predicar a Dios. Hay palabras y si se murieron en el momento que no la predicaron, ahí está el asunto. ¿Qué dice la hermana Kenia? Yo opino que sí, va a ser predicado a todas las personas. Supongo que por eso todavía no ha venido Dios, porque está esperando que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Así que si hasta el momento, pues todavía no ha venido Dios, yo digo que bueno, ahí sería otro asunto, que se muriera sin antes. Que se muera sin antes Pero por el momento, Pero no es tiempo, ¿no? Sí, hermano. Yo digo algo, no sé si va conforme a la Escuchemos pregunta que me hace. la opinión de la hermana. Pero por lo menos hoy en día, como dice la hermana, hay tantas redes sociales que hoy en día es tan difícil creer que no se haya escuchado la palabra de Dios. Pero la pregunta que yo me hago, hoy en día el hombre ha sacado tantas versiones de la palabra de Dios que en sí mucha gente se pregunta, ¿cuál es la verdadera palabra? ¿Qué me respondería? Bueno, es que las versiones, por ejemplo, yo aquí estoy leyendo varias versiones, pero las versiones muchas veces no es que diga otra cosa, sino que Te la hablan de diferente manera. pero a la final quiere decir prácticamente igual. Pero por lo menos en la Biblia católica y la mormón hay cosas que cambian. Ahí es otra cosa. Es que ella cambia porque los católicos tienen su propia Biblia, los mormones tienen su propia Biblia, los testigos de Jehová tienen su propia Biblia. Exacto. Entonces ellos hicieron su Biblia para ellos, exclusiva para ellos. O sea, eso no entra en nosotros. Eso ya no entra para nosotros. Los libros apócrifos y esto y el otro, entonces ya eso no es inspiración de Dios. La palabra de Dios, y yo creo que esa persona que tiene duro el corazón, que no quiere aceptar a Dios, que Él es nuestro Padre Celestial y que le dio la vida a cada uno de nosotros. Eso tiene que ver con la conciencia. Vamos a leer unos textos ahí también. A ver, diga. ¿Perdón? Los castiga Dios. A ver, ¿qué dice el hermano Luis y el hermano Jerónimo? ¿Qué creen ustedes, hermano? El hermano Yuheide, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Ya hoy, pues, es muy difícil decir, hermano, las redes sociales están casi en todo el mundo. Pero hace años atrás no existían las redes sociales, no existía nada.
Pudo haber gente que se quedó sin escuchar la palabra, sin que les predicaran. Aquellas civilizaciones anteriores. ¿Qué pasaría o qué va a pasar? ¿Qué creemos nosotros que puede pasar si el Señor dice que nos va a juzgar conforme a lo que hicimos, conforme a nuestras obras? ¿Qué creen que pueda pasar en ese caso? A ver, hermanos, ¿qué dicen ustedes? Ok. Hace 500 años atrás, Ajá, bueno, vamos a... cuando existía Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, esto viene desde antaño. Por eso es que hay que leer la Biblia, porque la Biblia es muy profunda. Entre más leer, más descubrir. Entonces, nuestro Señor Jesucristo mandó a construir una arca, un diluvio, a Noé, ¿se acuerdan? A Noé. Entonces, y a Noé lo mandaron como un loco, cuando estaba cumpliendo el arca. Y Jesucristo le dijo, mete a una pareja, a cada pareja y una pareja animalita. Y así fue. Pero vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Que cuando ya la gente andaba hasta arriba, a donde se los cogió de los árboles, eso fue el diluvio. ¿Y qué pasa? Que la gente que no buscó a Jesucristo, en ese momento, hasta en ese momento, que estaba con él hasta el cuello, decía, Señor mío Jesucristo, sálvame. Hasta en el momento que ya estaban perdidos y no buscaron a Cristo cuando verdaderamente tenían que buscarlo. Y si la venida de Cristo está cerca, hay que buscar a Cristo. Y el que no lo buscó, lo va a apartar a un lado. Ese es mi concepto. A ver, ¿quería decir algo, hermano Luis, o no quería decir nada, hermana Yoheidi? No, hermana, ¿o sí? Mano, me da para mí, pero como es Está quejando. Dígalo, Luis, tranquilo. Hable, hermano, ya no te lo quedamos no ignorando. participar, pero está bueno que Mire, el Señor le pone a alguien que hable, pues, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho a participar y Esa palabra es que a comprender y analizar lo que es la palabra. Pero sabemos muy bien, hermano, que si todo aquel que no quiso nada aquí en este mundo es porque no quiso, pero la palabra está plasmada en este maravilloso libro que el Señor nos dio. Luego que yo estaba leyendo en el libro Apocalipsis, que tengo el libro de enseñanza, donde me da que dice que no todo aquel que ha recibido palabra, solo aquel que ha recibido recibirá el premio galardón del Señor. Y todo aquel que no ha recibido, no ha querido comprender y analizar lo que es la palabra del Señor, el Señor dice que si no quieres nada conmigo aquí en esta tierra, mucho menos yo allá contigo, porque todos vamos a ser juzgados. El Señor dice que la palabra que le va a decir, apartados de mí, para poder llamar que yo no te conozco. Colocámoslo aquí para que la luz también nos pueda reconocer allá. Amén. ¿Qué, hermano? La pregunta es, ¿qué pasaría con la gente que no escuchó la palabra de Dios? En algún lugar tuvo que morirse alguien. Estamos de acuerdo que en Sodoma y Gomorra se predicó en los tiempos de Noé, pero después hubieron 400 años de silencio. ¿Recuerdan eso? Que no se predicó la palabra de Dios desde Malaquía hasta al Nuevo Testamento. Y después sí han habido tiempos de que la palabra del Señor, pues en algún lugar alguien no la pudo haber escuchado y se murió sin escucharla. ¿Qué dice la hermana Yoheidi? No tiene idea. A ver, vámonos acá para que vayamos aterrizando. ¿Qué dice Berta? Para mí, hace tiempo atrás, cuando fue Adán y Eva y comieron del fruto prohibido, cuando ellos comieron del fruto prohibido, lo que los acusó que habían actuado mal fue la conciencia. Bien. Vamos a leer la palabra para que ustedes ya pues vayan y veamos lo que dice la Biblia. Anótenlo ahí. Romanos capítulo 2, versículo 14 y el 15. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: a los gentiles, pregunto, ¿quiénes son los gentiles? Todo lo que no es judío es gentil, de todos los países. A los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, no la conocen, muestran que conocen esa ley cuando por instinto, el instinto es parte de la conciencia, le decía, parte de lo que es el espíritu. En el espíritu, las funciones del espíritu dijimos que teníamos la conciencia, la intuición y la comunión. Entonces, dice, por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. A ver aquí, ojo, subrayen esto. Aunque nunca la hayan oído, ¿verdad? Aunque nunca hayan escuchado hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay un instinto dentro de ellos. Y dice el 15, oiga bien esto, subráyalo aún más. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón.
porque su propia conciencia, y viene la conciencia, por eso estamos hablando de la conciencia, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o lo acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. ¿Ya escucharon eso? Es la conciencia. Ahora, ¿cómo van a ser juzgados las personas que nunca escucharon la palabra de Dios? En algún momento no se les predicó, está en algún rincón del mundo y no se les predicó. Todavía la hermana decía, dijo la palabra, porque será predicado el evangelio en todas las naciones, pero dice será predicado, todavía hay lugares que no se ha predicado. Hay lugares que todavía no se ha predicado, hermano, estamos conscientes de esto. Dice cuando se predique, entonces vendrá el fin, o sea, no ha venido el fin porque no se ha predicado, es una de las profecías. ¿Y qué pasa si en esos lugares donde todavía no ha llegado la palabra, pues se murió ahorita alguien y no le predicaron? ¿Ya? Tal vez no tiene alguien pobrecito que no tiene acceso a la... Aquí porque todo el mundo, hermano, si alguien se reía, un teléfono anda en la montaña picando leña y anda con un teléfono ahí fajado en el pantalón, o ando ahí con una cartuchera para que lo vean. Todo, hasta los niños así con un telefonote, pero hay lugares que no, hermano, no tienen esa posibilidad, apenas comen. Si hay lugares donde imagínense que hace un tiempo al día, ¿usted cree que van a tener para tener un smartphone como el que tenemos nosotros? No. Hay gente que no tienen ni para comer, ya van a tener para comprar un teléfono. Peor que van a ver la tecnología, que van a estar viendo las redes sociales, ¿no, hermano? Dichosos nosotros y en otros países de que tienen esa dicha, de que gracias a Dios podemos comer, podemos comprarnos algo extra. Pero hay lugares que gente, hermano, no comen, mueren de hambre. Váyase a África, ahí están los niños que pagan la bandera, o bien la una mudada, hermano. Ahí, porque las costillas se les resaltan, ¿verdad? No tiene que comer. ¿Usted cree que va a tener para comprar un teléfono? No lo tiene. Entonces hay gente que sí, no lo puede ver por las redes sociales porque no tiene esa posibilidad de comprar un teléfono. Hay gente que muere. Entonces aquí la Biblia da la respuesta. Dice, porque para eso tiene la conciencia. La conciencia te va a dictar. Ya decía, la conciencia es donde Dios, el Espíritu de Dios se conecta y te hace saber. La conciencia te hace darte cuenta. Dice, sobre tú, o te acusa o te dice que haces lo correcto. Y así, hermano, esta gente va a ser por medio de la conciencia. Óigame bien, Dios te va a decir, no, ahí en tu conciencia te estaba diciendo que estabas haciendo algo mal. Y yo estaba poniendo un ejemplo bien claro. Miren, hermano, ¿cuántos estuvieron en el campo? A ver, ¿quién es en el campo del hermano sabe de lo que voy a hablar? Y las otras personas que se criaron en el campo. De repente la hermana se puso a criar allí en el campo una gallina. Cuando ya la gallina se emplecó, le echó 10, 12 huevos, sacaba unos pollitos. Y sale la gallina con la manada de pollitos al campo a buscar paparotitos, ¿verdad que sí? A comer algo. De repente aparece un gavilán volando y pasa a la sombra y sale aquel poco de pollitos a toda carrera corriéndose. Le pregunto yo, ¿quién le dijo a ese pollito que ese lo podía comer el gavilán? Si apenas está saliendo de la caparazón, apenas está saliendo y se va al campo y todavía algún pollo grande que le quiso tirar un ramalazo, un gavilán, y lo agarró y lo rayó y casi se lo lleva, pues ya agarra temor porque ese animal fue el que le agarró. Pero el que está saliendo, ¿quién le dijo a ese pollito de que el gavilán se lo podía comer y salió corriendo, a esconderse debajo de la gallina o debajo de un matorral? A ver, ¿qué iba a decir Linda? Pero la conciencia del hijo de Que se corriera el pollo. La conciencia le dijo que se corriera el pollo. El pollo tiene conciencia. Sin embargo, el pollito acaba de nacer y lo va a ver, pasa una paloma o un sopilota y le hace ¡pum! Se va a esconder, porque yo ahorita tengo una manada de pollitos. Una manada de pollitos. Pero fíjese que hay una cría de gavilanes. Sí. Y hay crías de pollo chiquitos y ellos no se... Sí, ellos se esconden, apenas la gallina le hace ¡cre! ¡Bum! Pero es que estos gavilanes ya no hay ni uno. pollos. Ya no hay ni uno. Increíble, pero ahí hay un tamarindo y ahí está la pared y la hembra está echada y él anda. Y sí, mire, el gavilán caza paloma. ¿Por qué? Porque a veces parece que se le zafa
y solo se han comido la cabeza y el cuerpo ahí lo ven. Porque ya por los perros de la casa ellos no van a agarrar. Entonces digo yo, y esos pollitos no se los cazan. Es que ellos, sobre que miran la sombra, ellos no están escondidos. Estamos hablando del instinto de los animales naturales. ¿Qué es lo que le van a decir de los que están ahí sacados en el incubador? Ahí y ya no tienen instinto. A ver, hermano, el instinto es lo que lleva a los animales. De repente hay un ratoncito que acaba de salir y donde llega el gato, hasta que frena de pronto, casi desbarata los mascotas y sale corriendo. ¿Qué pasa? Tienen un instinto, los animales tienen un instinto, ellos actúan por instinto. Ahora, yo la pregunta que hago es, si estos animales de que no saben el peligro, pero ellos por instinto, ellos se corren, nadie les ha dicho que se los va a comer ese animal, pero ellos por un instinto, ellos se corren, entonces cuánto más nosotros. Y el Señor dice, si Él cuida de las aves, ¿cuánto cuidará de nosotros que somos la iglesia, que estamos hechos a imagen y semejanza del Señor? Amén. Entonces Dios nos puso a nosotros ahí ese instinto, esa conciencia ahí dentro de una de las funciones del Espíritu, para que por medio de ella nos demos cuenta que estamos haciendo mal. Es lo que dice Romanos, el texto que estábamos leyendo. La misma conciencia te va a decir si estás haciendo mal o estás haciendo bien. O te acusa o te declara inocente. La conciencia. Ahora, hermano, en Génesis recordamos ahí un relato de Génesis capítulo 4, versículos 8 y 9. Nos habla de un relato y recuerda lo de Caín. Dice la palabra que un día Caín invitó a su hermano Abel. Cuando llegaron al campo y Caín lo golpeó, lo mató. Más tarde Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, no lo sé, no tengo por qué cuidarlo. Ahora, cuando se da ese suceso, la ley no estaba todavía. La ley se dio ya en el tiempo de Moisés. Entonces no se le había dicho no matarás, todo lo que es la ley, ¿verdad? No lo conocían Caín. Sin embargo, cuando mató a Abel y Dios le pregunta ¿qué pasó con tu hermano? En ese momento, hermano, la conciencia misma le dice a Caín de que lo que había hecho estaba mal hecho, porque él no conocía la ley. Pero, ¿cómo te das cuenta de que él sabe que hizo algo mal? Porque dice, no sé. La respuesta típica de todo el que es culpable. ¿Qué? ¿Y la comida de la hermana? ¿Quién se comió esto? No sé. Y yo le digo, ¿y es el primero que se la comió? Todo el mundo dice, no sé. Yo ¿cómo que esto voy a saber yo? ¿Acaso usted puso a que la cuidara? Y, vos te la comiste. ¿Sabes que sí? Ya sabe. Entonces, ¿quién lo acusaba a Caín? La conciencia. Le dijo, lo mataste, estás haciendo mal. Mataste a tu hermano. Eso está mal delante del que te está preguntando, delante de Dios, y él quiso excusarse. Lo que pasa es que el ser humano es así. Pensó en ese momento Caín de que Dios no se había dado cuenta, y le dice, yo no sé, ¿acaso yo soy un guarda de mi hermano? Y pero Dios le dice después, en el siguiente versículo, tú lo mataste. Pero antes de eso, Caín, ya su conciencia le estaba diciendo que había hecho mal, aunque no tenía la ley todavía, pero su conciencia le dice, hiciste mal, matar es malo, y eso delante de Dios es algo que Dios lo juzga. Así que, hermanos, ya para que vayamos terminando, ¿verdad? Nos damos cuenta de que tenemos lo que es la conciencia, que es la que o te acusa o te declara inocente, dice la palabra. Ahora, cuando hablábamos que en el Espíritu tenemos también la comunión. Ustedes recuerdan que Jesús dijo que en los postreros tiempos vendrían adoradores que adorarían en espíritu y en verdad. La adoración es la comunión. Entonces eso es en el espíritu. La conciencia, la intuición, que es el instinto, la comunión, que es cuando estamos comunicados con Dios, eso es en el espíritu. Entonces son las funciones del espíritu. Así que, hermano, veo que la niña está un poquito inquieta, ¿verdad? Ya está diciendo, ya le estamos mucho. Dios les bendiga, hermanos. Yo creo que algo aprendemos, ¿amén? Algo se aprende, y la hermana que está presidiendo, no sé.